Esta historia trata sobre un octogenario que durante años ha vivido en un hotel abandonado un tanto especial por sus acontecimientos sobrenaturales. Por el montaplatos de su habitación, recibe todas las noches unos extraños regalos. Escucha esta terrible historia de terror que no te dejará dormir. No tengo casa. Una vez la tuve, pero ya no. Mis hijos la han vendido y la verdad que no les culpo por ello. Debería haber estado ahí para ellos, especialmente en un momento así, pero solo perdieron a una madre. Yo perdí una parte de mí mismo. Pasamos 40 años juntos. Ella fue mi primer beso y solo teníamos 9 años. De puntillas bajo el muérdago. Durante toda una vida construimos algo juntos. Algo hermoso e intrincado y solo para nosotros. Y entonces ella murió y yo me quedé solo. La compañía de los demás, incluso la de mis propios hijos, no me gustaba. No tenía consuelo. Había perdido a mi mitad y me dolía muchísimo. Durante el funeral tuve que sentarme a comer bocadillos que mi hija había preparado en una bandeja, escuchando las tristes ofrendas de personas que eran conscientes del agujero que tenía en el pecho, pero que no podían hacer nada al respecto. Y como una nube negra, el pensamiento de mi casa vacía descendió sobre mí. ¿Qué iba a hacer cuando todos volvieran con sus familias? Cuando mis hijos volvieran por fin a su vida normal. Fue la primera noche después de llegar al Hotel Dandelben cuando comprendí la gravedad de mi decisión. No iba a regresar. No iba a fingir que la vida todavía tenía sentido. Me senté en mi habitación, pedí una bebida y esperé. Y 15 años después sigo esperando. Incluso después de que cerraran el hotel, incluso cuando el edificio se derrumbó, cuando el papel tapiz se despegó, los extraños lo saquearon y la madera comenzó a pudrirse, seguí. Envejeciendo pero aún vivo. Este lugar me ha convertido en un hombre diferente. Tuve que adaptarme. Ahora soy un carroñero, un ocupa. Desesperado, frío y hambriento, pero es su ausencia lo que más siento como un dolor en el pecho. Incluso después de todo este tiempo. Quizás me estoy castigando a mí mismo. No sé. Creo que solo quería ser otra persona y este lugar lo hizo posible. Parece como si hubiera pasado toda una vida desde cuando estaba en mi jardín cocinando hamburguesas en una parrilla abierta, escuchando a mi futuro yerno parlotear sobre el fútbol mientras mi esposa y mis hijas se reían en la distancia. Estoy tan alejado de ese hombre que no estoy seguro de que alguna vez fuéramos la misma persona. Ahora solo existe este hotel, Dandelben. Puertas descoloridas y alfombras rojas estampadas por los pasillos. Barato, pero exclusivo. Más grande por dentro de lo que la mayoría de la gente espera. No sé cómo lo encontré, pero lo encontré y ahora soy su único vigilante. De vez en cuando, tipos que dicen ser cazadores de fantasmas llegan a Dandelben pensando que está embrujado. Las historias suelen centrarse en las víctimas del asesino más infame del hotel. Un gerente que envenenó a cientos de invitados y cuyas acciones finalmente obligaron al edificio a cerrar definitivamente. Nadie podía entender qué usó o cómo lo logró. Había preocupación por el moho negro. Tal vez alguna sustancia química desconocida o un alucinógeno ilícito. Su testimonio fue poco más que un balbuceo de histeria y pasó sus últimos días en un asilo. Nadie pudo decir con seguridad qué pasó, pero los daños fueron inauditos. En el transcurso de 18 años, decenas de personas murieron, y no fue por alguna enfermedad mundana. Implosionaron en una locura brillante, fermentando en rincones oscuros mientras sus mentes se llenaban de agujeros. Pasaron meses antes de que se aclarara la magnitud de la locura. Un huésped se suicidó saltando corriendo desde el tejado como si fuera un nadador olímpico que se tira a la piscina. Otro de ellos, un médico, murió intentando extirparse el apéndice en el comedor mientras los demás invitados seguían comiendo. Y un grupo de niños de 11 años, que visitaban la costa en una excursión escolar, se reunieron una mañana en el vestíbulo y mataron a golpes a su compañero más pequeño mientras su maestra se sentaba y observaba, calificando a cada niño según su desempeño.
Los huéspedes que se alojaron aquí durante este periodo soñaron con océanos de sangre hirviendo hasta donde les alcanzaba la vista. Se deleitaban con su propia destrucción, sus mentes se derretían en los bordes mientras la moralidad fluía suelta como cera caliente. Pero esto es solo la punta del iceberg. Incluso cuando estaba abierto, el personal, una rotación siempre cambiante de adolescentes de la ciudad, lo odiaba y temía a partes iguales. Ya entonces la mitad de las habitaciones estaban prohibidas para los huéspedes y el personal. Los nuevos empleados a veces infringían las reglas, pero solo una vez. Quienes le sirvieron comida a la mujer en la 312 descubrieron que ella les susurraba cosas muy extrañas a través de la puerta cerrada. La mayoría la encontró inofensiva al principio, pero no después de haber regresado a casa y vislumbrar sus manos pálidas debajo de la cama, o haberla sorprendido doblada dentro de su refrigerador murmurando oscuros reflejos de sus propios pensamientos privados. Si prestas atención cuando visites Dunlven, podrás notar que clavada en la pared de cada piso y sala para el personal hay una lista de estas habitaciones con rejas. Si los empleados fueran más atentos habrían visto que la 312 estaba en esa lista con una nota que decía que todas las solicitudes de servicio de comida del huésped de esa habitación debían ser ignoradas. Desde que el hotel quedó abandonado, llevo conmigo una copia de la lista en todo momento junto con algunas notas propias. Algunas habitaciones son relativamente seguras. Es fácil entrar a la 804 y evitar el sillón de cuero rojo que ha disuelto como una pastilla efervescente a más de unos pocos huéspedes geriátricos que buscaban una pequeña siesta. Pero otras habitaciones son una sentencia de muerte. En la 614, algo extraño vive debajo de la cama y tiene un alcance anormalmente largo. Sus extremidades retorcidas pueden llegar a los pasillos y estirarse en las esquinas, y son expertos en maniobrar el sistema de ventilación para atrapar cualquier pobre alma que haya dejado su olor en la habitación. En varios pisos puede notar rejillas y respiraderos con revestimientos dañados, a pesar de los mejores esfuerzos del gerente, casi siempre había un residuo de sangre en la rosca de un tornillo o en la costura de una soldadura. Esta habitación era uno de los lugares donde uno de los huéspedes fue encontrado muerto con consecuencias violentas. Por lo que he leído en las notas del gerente, la cosa que lo mató podría esperar horas antes de atacar. ¿Dios? Dunlven es algo especial. Un pararrayos, una bombilla de vidrio en medio de una explosión. 1000 historias componen una historia tan extraña que plantea interrogantes sobre la ciudad. ¿Cómo podría alguien ignorar este lugar? ¿Cómo podría alguien mantenerlo en secreto? No encontrarás referencias a este lugar en internet y sospecho que haya algo como una conspiración, un expediente tal vez enterrado en lo profundo de los archivos de Westminster. Si es así, solo puede ofrecer una pizca de la comprensión que he adquirido al vivir aquí. Todo lo que necesito está en el hotel. En estos 9 pisos y 600 habitaciones. No me sorprende que Dunlven siga en pie incluso años después de su cierre. Fuera de la puerta principal había 3 excavadoras oxidándose. Vinieron a derribarlo todo, pero eso fue hace 12 años. ¿Dónde habían ido los obreros? En el suelo todavía estaban los chalecos amarillos y cascos que arrojaron allí presos del pánico. Cualquiera que sean los planes que hubo para demoler el Dunlven, dudo que todavía estén en marcha. Pero lo más intrigante era lo que hacían con la escalera secundaria. Estaba tapiada cuando llegué por primera vez, pero tras algunos días la pude abrir con un mazo. Recuerdo que el personal que había se quejaba una y otra vez de que el propietario la mantenía cerrada y tenían que ir todo el rato subiendo y bajando las escaleras principales donde a menudo los huéspedes se quejaban. Cuando logré derribar la puerta tapiada y vi la escalera prohibida, entendí perfectamente por qué había sido sellada. Era enorme, demasiado grande para un edificio como este. Tiré un ladrillo por ella y jamás lo escuché golpear contra el fondo. Si me asomaba e intentaba mirar el fondo, me mareaba. Alumbré con una linterna y conté más de 9 plantas hacia abajo. De repente, sentí el suelo bajo mis pies mucho menos sólido. Estaba sobre algo endeble que daba a un abismo más profundo que cualquier cosa que hubiera visto jamás. La cuestión es que bajé esas escaleras durante más de un día y nunca llegué a su final, nunca se acababan,
pero sí encontré restos de viejas expediciones. Figuras esqueléticas agarrándose el cuello, cubriéndose la boca, con los rostros congelados en rictus de gemidos. La mayoría parecían adolescentes perdidos, vestidos con jeans y sudaderas con capucha. En los pisos inferiores incluso encontré algunos que parecían oficiales militares de la Gran Guerra. Más abajo aún, algunos esqueletos estaban envueltos en una antigua cota de malla. ¿Cómo pretendían derrumbar algo así? Si fueran allí con una grúa, lo único que sucedería es que esa grúa sería absorbida. Así que este lugar lo evito como si fuera radioactivo. ¿Quién sabe que podría vivir allí abajo, subsistiendo de cosas invisibles? En lugar de eso, paso mis días yendo de habitación en habitación, hurgando en las cosas que la gente dejó atrás y escucho lo que las paredes tienen que decir. La historia de este lugar es una conexión inquietante con muchas vidas olvidadas. Puedes sentirlo como un dolor de corazón. Hay una habitación que está cargada del fuerte olor del sexo. Las patas de la cama han desgastado la alfombra y han hecho algunos surcos en la madera del suelo. La cama todavía chirría a un ritmo que resulta familiar pero que duele los oídos. Y es peligroso quedarse a escuchar a través de la puerta o incluso arriesgarse a poner la mano en la manivela. Podrías quedarte ahí días en una embriagadora mezcla de pensamientos y emociones confusas, como estar poseído por los sueños confusos de otra persona. Las pocas veces que he tenido la mala suerte de quedar atrapado en su efecto, me desperté días después dolorido y con sueño. Clausuraron la habitación en los años 30 después de la quinta serie de muertes, y sabiendo lo que sé, me sorprende que esperaran a la quinta muerte. Las víctimas murieron por deshidratación, por algún tipo de infecciones desagradables y septicemia contraídas por prácticas antihigiénicas. En una ocasión, un miembro del personal derribó la puerta de una patada y descubrió que los invitados se habían esfumado dejando solo ropa mojada y orina servida en copas de vino. Lo que pasó allí, no lo sé y no quiero saberlo. Como todas las habitaciones clausuradas, tiene un montaplatos, un antiguo ascensor mecánico que llega a la misma profundidad que la escalera. Sospecho que lo que sea que hay en ese abismo se filtra hacia arriba a través del pozo abierto hacia el hotel. Incluso puede ser la fuente de toda la extrañeza. No puedo encontrar ningún registro de que los montaplatos hayan sido instalados o incluso utilizados para su propósito original. Lo he comprobado y el montaplatos de mi habitación debería llegar directamente a la barra del bar de abajo cortando varios taburetes y la encimera. Pero parece ser que toma otro camino para evitar el camino en línea recta. El montaplatos me envía regalos. O algo lo hace. Desde ahí abajo en la oscuridad. Durante mi estancia en Dunlven siempre había oído algo moviéndose por ahí abajo. Nada tan severo como pasos, pero tampoco fue particularmente silencioso. Podría haber sido una reja abriéndose en otra habitación para acceder al mismo montaplatos, o tal vez algo que se soltó y cayó. Pero una vez todos abandonaron el hotel, los sonidos se hicieron más fuertes. Golpes y estrépitos, golpes ahogados y tal vez incluso gruñidos. No podría decirlo con seguridad. A veces me despertaban, pero me quedaba ahí tumbado con los ojos aturdidos y solo un vago indicio de lo que había sido el sonido antes de volver a quedarme dormido. No pensé en nada durante meses hasta que una noche me desperté porque sentí algo diferente. Esta vez tenía miedo de forma instintiva. Me quedé totalmente quieto y examiné la habitación que estaba débilmente iluminada por la luz de la luna y noté que la puerta del montaplatos estaba abierta. Hacía frío y mientras dormía me había tapado con las sábanas hasta la barbilla, pero la ventana estaba cerrada y pronto me di cuenta de que la corriente de aire frío salía del agujero del montaplatos. Temblando y asustado, me acerqué las mantas a la cara y luego se escuchó un sonido en la oscuridad. Un horrible chirrido metálico. Estridente pero atronador. Algún mecanismo antiguo estaba siendo obligado a volver a funcionar en las profundidades del edificio. Pasó rápidamente y me pregunté qué era, pero antes de que pudiera reunir el coraje para levantarme y cerrar el montaplatos, el sonido se repitió. Para entonces ya estaba completamente despierto y rápidamente procesé que fuera lo que fuera, estaba muy por debajo de mí. Esto me dio cierto alivio, pero solo un poco porque volvió a sonar de nuevo. Y otra vez.
y otra. Y me di cuenta, con creciente horror, que alguien estaba operando el montaplatos, tirando del cabrestante para elevar la plataforma, haciendo sonar la cadena y sacudiendo el óxido de una máquina centenaria. Una y otra vez, un tirón tras otro hasta que pronto el sonido se hizo más constante y aterrorizado en mi cama, ya no pude negar lo que mis oídos me decían claramente, el montaplatos se estaba acercando a mi piso. Por alguna razón, mi cerebro escogió este momento para recordarme a todos los niños que habían desaparecido en Dunlven a lo largo de los años. A innumerables padres que pasaron unas horas en el bar de abajo y cuando regresaron a sus habitaciones solo encontraron sábanas arrugadas y signos de una lucha en pánico. Y me imaginé lo que les había pasado a esos niños. Los imaginé como yo, acostados en la cama, escuchando cómo se acercaba el montaplatos sin poder quitarse de encima la idea de que algo había entrado en el conducto y se acercaba hacia ellos. ¿Se taparían los ojos con las mantas para ocultarlo? ¿Se esconderían debajo de su cama? ¿Esperarían con la respiración contenida cuando el chirrido se detuvo y se escuchó el sonido de músculos inhumanos saliendo de esa pequeña caja de metal? ¿Se imaginaron que si se quedaban quietos, perfectamente quietos, podrían no ser vistos y pasarían a devorar a algún otro niño? ¿Estas estrategias realmente funcionaron alguna vez? Para entonces mis nervios me habían conquistado por completo. No podía moverme. Solo pude mirar hasta que por fin apareció el ascensor. Una caja de tono negro. En esos pocos segundos miré todos los rincones de esa caja hasta que por fin algo me devolvió la mirada. Un par de ojos amarillos y una sola mano de 3 dedos extendida para agarrar la escotilla abierta. Por un momento, el mundo me pareció vertiginosamente irreal, pero no pude romper la tensión. Solo podía quedarme allí, temblar y preguntarme si mi corazón finalmente iba a ceder y estallar dentro de mi pecho. No estoy seguro de cuánto duró realmente, pero al final el brazo se estiró y cerró la reja, y el sonido del metal torturado comenzó de nuevo. Lentamente, el mecanismo se perdió de mi vista. Cuando salió el sol, envalentonado por la luz del día, corrí y me aseguré de que la maldita cosa estuviera bien cerrada. Por un segundo, me pregunté si podría haber sido un sueño, pero las marcas recientes de rasguños en el interior del eje del montaplatos decían lo contrario. Entonces decidí cambiar de habitación. Pero esto no sería el final. Si elegía una habitación sin montaplatos, tardaría menos de una semana en aparecer otro en la pared. No importaba cuántas veces me cambiara de habitación y a cuál fuera. Lo único que logré fue que esa cosa apareciera en todos los montaplatos de cada habitación a la que iba. No había forma de evitar a lo que eso fuera. La mayor parte del tiempo pasaba por mi habitación, con las ruedas chirriando mientras se arrastraba desde el sótano hasta Dios sabe dónde. Pero algunas noches la reja se abría y esos ojos amarillos me miraban de reojo desde las sombras. Y aunque nunca salió del montaplatos, no pude evitar que me mirara fijamente, ni pude detener el miedo paralizante que me inculcó. Obviamente había estado en riesgo en el Hotel Dunlven en el pasado, pero eso se debía a que había entrado en alguna de las habitaciones prohibidas. Esta era la primera y única vez que algo en Dunlven pareció darse cuenta de mí, peor aún, la primera vez que algo me perseguía. No importaba qué habitación eligiera, siempre aparecía el montaplatos y poco después esa cosa salía de él. No lo hacía todas las noches. A veces con tan poca frecuencia como solo una vez al mes. Pero cada vez me resultaba más difícil dormir. Y no sé cómo, pero de alguna forma se volvió más extraño. Aproximadamente un año después de que amaneciese, me desperté y encontré que el montaplatos estaba en mi piso. Iluminado como estaba por el sol de la mañana, pude ver de inmediato que no había ninguna cosa de ojos amarillos al acecho, pero eso no significaba que estuviera vacío. Habían colocado algo cuidadosamente sobre la plataforma, perfectamente centrado, casi presentado. Un viejo reloj de bolsillo averiado con una tapa de latón descolorida. La suciedad y la mugre lo cubrían por dentro y por fuera, pero aún así tuve la impresión de que alguna vez había sido valioso para alguien. Después de limpiarlo un poco encontré una inscripción antigua. Era mi nombre de pila, pero nunca había visto esa maldita cosa antes y lo atribuí a una coincidencia.
Después de eso, los regalos siguieron llegando. Una peculiar gama de recuerdos sentimentales de Dios sabe quién. Un álbum con fotografías de un joven de la República Federal Alemana. Una declaración misionera del tiempo que un hombre pasó predicando en África, a juzgar su nombre. Nada de eso significaba algo para mí. A veces incluso había objetos prácticos como un gorro de lana en invierno o un buen par de botas después de que las mías se estropearan. Me llevaría años coleccionar estas cosas extrañas antes de darme cuenta de que existía una relación extraña. La cosa extraña era que si dejaba el regalo más reciente en cualquier lugar de mi habitación que se pudiera ver desde el montaplatos, las chirriantes visitas nocturnas cesaban. De esta manera, creo que encontré el único regalo real que quería, que era que me dejaran en paz para poder dormir profundamente. Por esa época me di cuenta de que algunos de mis objetos personales habían desaparecido. La mayoría de ellos eran cosas que no me importaban. Y los robos eran tan poco frecuentes que no valía la pena preocuparse, especialmente considerando las noches de insomnio que pasaba. Pero lo que más me angustió fue cuando me robaron una caja de hojalata llena de las últimas cartas que recibí de mi hija. No las había leído, las cosas se habían puesto feas entre nosotros después de que me fuera. Aún así, era agradable tenerlas, saber que existían. Aparte de eso, los robos fueron menores y pronto cesaron, pero los regalos han seguido llegando 1 o 2 veces por semana hasta el día de hoy. No sé por qué, pero de todas las cosas extrañas del Dandelben, esa cosa de ojos amarillos es la que más temo. Es la forma en que me mira. No sé cómo describirlo. Solo he visto su cara una vez. Y desde entonces una pesadilla viviente que me persigue hasta el día de hoy. Comenzó con 3 estudiantes de cine con los que me topé mientras deambulaban por el vestíbulo grabando toda la bonita destrucción. Los pillé mientras bromeaban acerca de regresar al Dandelben para rodar una película de terror en toda regla, con risas infantiles resonando por los pasillos. Los sonidos se detuvieron cuando me escucharon acercarme, luego hubo un momento de vacilación cuando pasé por una de las puertas medio bloqueadas en busca de estos ruidosos intrusos y nos encontramos cara a cara. 2 de ellos, jóvenes, parecieron desconfiar de mí. Uno incluso apretó el puño mientras el otro apretó con más fuerza la cámara como si fuera a usarla como un garrote. Pero la joven entre ellos esperó solo un momento antes de sonreír, extendiendo una mano buscando un apretón y diciendo, «Hola». Tenía un cierto parecido con mis hijas, pero supongo que eso era suficiente para explicar lo que pasó. Hablamos. A diferencia de todos los demás, cuando me pidieron entrevistarme, acepté. Y lo que es más extraño aún, todo salió bien en su mayor parte. Al menos hasta cierto punto. Supongo que te interesaría saber la historia del gerente. Pregunté mientras les llevaba sus tazas de té. Pensaron que no los había notado inspeccionando las tazas. Creo que se sorprendieron al encontrarlas limpios, pero he aprendido a no tomar ese tipo de cosas como algo personal. En realidad, respondió la joven, Raikel, nos interesa solo una habitación. Es parte de un proyecto en el que estamos trabajando sobre historia familiar. El hermano de mi abuelo desapareció aquí cuando era joven. Eran una familia un poco conservadora, se rió, así que mi mamá no sabía ningún detalle. Básicamente es porque nadie habló de eso. Pero aquí está Craig. Uno de los chicos saludó. Él investigó un poco y encontró el nombre de mi tío registrado en unos viejos archivos policiales digitalizados. Resulta que mi tío desapareció mientras estaba aquí, ¿no es asombroso? Después de eso comenzamos a leer toda la historia de este lugar y pensamos que sería un gran proyecto. Entonces, bueno, aquí estamos. Una historia común, comenté. ¿No sabes en qué habitación se hospedaba? La 614, respondió con una sonrisa. Así que ese es el foco de nuestro proyecto. Mi corazón empezó a latir rápidamente. Todo lo que había leído sobre esa cosa en la 614 me decía que era un asesino implacable y que no había ningún lugar en el hotel donde estuvieras a salvo.
Recordé haber leído el relato del gerente sobre una joven criada que fue agarrada desde las tuberías del baño del 9º piso y la arrastraron a través de ellas. Recordé cómo el gerente escribió sobre cómo escuchó el sonido de sus huesos romperse y cómo sus vísceras fluyeron por la bañera. No puedes entrar allí, tartamudeé. ¿Por qué no? Uno de los chicos me preguntó a la defensiva. La joven le lanzó una pequeña mirada. Está prohibido. Le dije. No se puede acceder. Y además, no es seguro. ¿Por qué dices que no es seguro?, me preguntó Raikel. Amianto, respondí demasiado rápido. No habría convencido a nadie con esa actuación. Entonces tendremos que ir con un equipo médico, dijo Craig. Tenía un aspecto de satisfacción y claramente no le gustaba que le dijeran qué hacer. Poco a poco, a partir de esa expresión y su respuesta, me di cuenta de hacia dónde iba esta conversación. O mejor dicho, donde ya había estado. ¿Por qué necesitarías visitar a los médicos?, le pregunté. Bueno, nos atrapaste cuando salíamos, dijo Raikel. Hemos estado aquí desde las 5 de la mañana y habíamos filmado todo lo que necesitábamos del hotel y la habitación donde mi tío desapareció cuando escuchamos. Necesitas irte. Ahora. Ya, le dije. Me levanté e inmediatamente puse mi mejor versión de un viejo loco. Creo que fue alrededor de la tercera taza que les arrojé a la cabeza, estrellándola contra la pared cuando finalmente entendieron el mensaje. Aún así, los perseguí. Afuera de la puerta. Por el pasillo. Luego bajamos un tramo de escaleras tras otro hasta que pronto todos nos abrimos paso por el vestíbulo. Los jóvenes me gritaron pero no se atrevieron a arremeter contra un anciano, mientras Raikel simplemente lloraba arropada por Craig, quien era particularmente protector. Pero no cedí, ni siquiera cuando una punzada de arrepentimiento me recorrió al ver el rostro lloroso de esa joven. Creo que no estaba tan asustada, sino simplemente angustiada al ver que alguien en quien aparentemente confiaba se volvía contra ella. Fue una escena fea. Tuve que hacer un papel feo. Pero el arrepentimiento no duró mucho. No tuvieron mucho tiempo. En medio de toda la emoción, fui solo yo quien notó los extraños sonidos ahogados que corrían por algunas de las rejillas de ventilación de los pasillos. O la forma en que mientras estaban junto a la puerta del hotel, momentáneamente desafiantes mientras yo gritaba obscenidades, hubo un ligero movimiento en los montones de basura que se habían acumulado en el vestíbulo. Algo estaba ahí abajo con nosotros. Podrían haberlo confundido simplemente con una rata. Pero yo sabía que no era una rata. Finalmente los pude tirar de allí, pero no antes de que uno de los jóvenes y yo finalmente llegáramos a las manos. Nada grave. Lo empujé, un último empujón para cruzar el umbral, e instintivamente su mano me golpeó la boca en el labio. Sangrando, me aseguré de que despejara la salida, luego cerré la puerta y escupí a la ventana sucia. Sangre y saliva chorrearon por el cristal. Se quedaron del otro lado horrorizados antes de finalmente darse la vuelta para irse. Vi cómo los dos chicos consolaban a la joven en el camino de regreso a su auto. Luego me di vuelta, listo para regresar a mi habitación y comenzar a sentir lástima de mí mismo. Estaba a medio camino de las escaleras más cercanas cuando escuché que se abría la puerta. No es ninguna excusa. Por Dios, Craig, probablemente tenga 80 años, debemos asegurarnos de que, oí esas palabras de Raikel cuando dejó de hablar porque debió haberse sorprendido cuando vio la extraña mano brillante que agarró su tobillo. Y luego, comenzó a gritar. La pusieron boca arriba en el suelo y la arrastraron lentamente. Cuando sus dos amigos protectores irrumpieron tras ella, apenas tuvieron tiempo de registrar su posición antes de que comenzaran sus propios gritos de ayuda. Cayeron con golpes casi cómicos, sus cuerpos fueron lanzados contra la pila de basura que cubría el suelo hasta que algo invisible los agarró también y los empujaba en una dirección. La escalera. La puerta secreta escondida en la sala del personal detrás del mostrador. Cuando me di cuenta de hacia dónde se dirigían, los dedos de Raikel ya estaban dejando las uñas marcadas en el suelo en un intento desesperado por detenerse. Pero fue inútil.
Podrían gritar o luchar todo lo que quieran. La cosa de las 614 iba a atraparlos. Los arrastraría piso tras piso en esa oscura escalera sinuosa hasta poder arrastrarlos a la habitación de arriba. Por un momento me pregunté cómo podría hacer eso. Todas las demás entradas todavía estaban tapiadas, pero entonces pensé en el diente que una vez encontré en un respiradero increíblemente pequeño. Nada decía que tuvieran que seguir vivos al otro lado. Podría haber simplemente hecho un pequeño agujero en la entrada tapiada que le permitiera deslizarse hacia abajo, y eso era todo lo que necesitaba. Los ojos de Raíkel se encontraron brevemente con los míos. Había leído mucho sobre el destino de las personas que fueron arrastradas a las 614. No estaba preparado para ver qué le sucediera a alguien frente a mí. Necesitaba hacer algo. Rebusqué en la basura hasta que encontré lo más parecido a lo que esperaba. Una vieja botella rota con un borde dentado. Cuando miré hacia arriba, las 3 figuras habían desaparecido por la puerta, pero tenía la esperanza de que todavía hubiera tiempo. Cuando entré a la escalera noté que parte de la barandilla estaba doblada y dañada y estaba manchada de sangre. Me pregunté si ya era demasiado tarde, pero entonces, encima de mí, oí los sollozos ahogados de Raíkel. No estoy seguro de haber subido ningún escalón tan rápido en mi vida. Un piso más arriba, la encontré boca abajo, aferrándose por su vida a otro juego de rieles. Detrás de ella yacían los 2 hombres, destrozados y mutilados. Rápidamente me di cuenta de que los brazos los habían arrastrado a través del pequeño espacio en la barandilla, matándolos pero dejando suficiente espacio para que la mujer más pequeña pasara con seguridad. Verlos fue horrible. Me recordaron la forma en que las polillas cuelgan atrapadas en una telaraña, envueltas en un capullo y rotas, con las extremidades extendidas y las alas medio rotas. Incluso a pesar de lo cansado que estaba, no pude evitar hacer una mueca cuando miré a Raíkel y vi que la sangre por la que estaba cubierta no era suya. Ahora ella estaba a 1 o 2 metros de mi alcance. Así que subí otro piso y logré agarrar ese brazo y comencé a cortarlo con la botella de vidrio. El cristal estaba afilado y efectivo. El brazo en sí no era tan humano. Era suave y blando, su sangre era del color de la vainilla, y si bien su carne suave, casi anfibia, significaba que se amoldaba perfectamente alrededor de la pierna de Raíkel para brindarle un gran agarre, pero su piel cedió con bastante facilidad al vidrio. Con solo unos pocos movimientos bruscos y cortantes se vio obligado a soltarse. Incluso ahora me pregunto si lo que pasó después fue hecho a propósito. Un acto de despecho. Tiró a Raíkel contra el hueco de la escalera y se perdió ante mis ojos como ese ladrillo que tiré la primera vez que la descubrí. No escuché ningún gemido por su parte. Incluso podría haber caído inconsciente en ese punto. Pero ella cayó tan rápidamente en la oscuridad que yo me quedé allí, farfullando, incapaz de procesar la brutal pérdida. Esperé mientras pasaban los minutos, gritando en la oscuridad del hueco de la escalera y esperando desesperadamente una respuesta, pero no había nada. Solo silencio. Un silencio brutal e inquietante. Al final, simplemente tuve que aceptar que ella había muerto. Estaba desolado y me fui y esa noche me quedé en la cama preguntándome si ella iba a caer para siempre, gritando desesperadamente al vacío. No había nadie allí para atraparla. Y si había un fondo en esa pesadilla, ella no habría sobrevivido a la caída. Me quedé dormido esperando que hubiera fondo. Un fondo que la golpeara tan rápido que terminara su sufrimiento en un instante. Pero no estaba seguro de ello. Unos días después me desperté y encontré el montaplatos con un nuevo regalo. Era su cámara. No era un dispositivo de grabación como los que tenían los chicos. Este era uno digital que llevaba alrededor del cuello. Solo la usó 1 o 2 veces cerca de mí, usándola para tomar alguna que otra foto de algún grafiti o de alguna habitación vacía. Cuando me llegó estaba medio roto, pero no fue difícil encontrar un cable de carga para poder ver las fotos que había tomado. La primera docena era las que ella había tomado, pero después de eso, bueno. Esas fotos eran de la escalera. De alguna manera logró llegar a una de las barandillas y desde allí,
aún rellano. Pero ella debía estar perdida porque estas fotos mostraban nuevas puertas y lugares que nunca había visto. ¿Hasta dónde pudo haber caído? Había tomas extrañas y desenfocadas. Eran borrosas y oscuras y era difícil encontrarles sentido. Vi una catedral en una llanura de cemento, vidrieras con santos irreconocibles haciendo cosas horribles. Habitaciones escondidas con viejos gramófonos y muebles eduardianos, cuadros en las paredes de personas con demasiados o insuficientes ojos. Una foto, la mejor en términos de claridad, mostraba lo que parecía el vestíbulo de un antiguo edificio de apartamentos por la noche, los azulejos del techo cayendo al suelo abandonado mientras un anciano miraba al fotógrafo con horror. Más extraña aún era la forma que se cernía sobre su hombro. Un espectro aterrador de una mujer muerta hace mucho tiempo. Las fotos siguieron y siguieron, vistas como estas y más. No podría describirlas todas, excepto decir que me dio una visión aterradora de los mundos imposibles que se encuentran ahí debajo. Cielos alienígenas. Lunas extrañas. Pero fue la última foto la que más me cautivó. Mostraba el hueco de la escalera, pero mirando hacia la oscuridad, solo un vago indicio de luz pálida filtrándose entre una pizca de polvo. Y me di cuenta de que si había luz, tenía que estar bastante cerca de la cima. Quizás después de su deambular había encontrado un camino hacia lo seguro. Tenía que ver si todavía estaba viva. Si ella realmente estuviera tan cerca, podría alcanzarla y ayudarla, siempre que no se hubiera ido a ningún otro lugar. Pero primero, tenía que asegurarme de que realmente era ella la que todavía estaba allí abajo. Por mucho que la esperanza se apoderara de mí en ese momento, no soy un idiota. Ninguna de las fotos mostraba claramente quién las había tomado, y el hecho de que la cámara llegara al montaplatos significaba que en algún momento probablemente había caído en posesión de la cosa de ojos amarillos. Necesitaba una manera de revisar el hueco de la escalera sin ponerme en peligro. Esto no es lo más elegante que he hecho, pero volví al vestíbulo, encontré las llaves del auto que uno de los chicos en pánico había dejado en el suelo y rebusqué entre sus pertenencias hasta que encontré lo que estaba buscando. Otra cámara, esta capaz de grabar vídeo. Luego, después de una cuidadosa planificación, subí a la escalera en un piso seguro y bajé la cámara con una cuerda. No tenía forma de saber lo que vio. Tuve que imaginarme que si ella estaba ahí abajo y veía la cámara, gritaría, de lo contrario, tendría que subirla de nuevo, mirar las imágenes y ver por mí mismo lo que había ahí abajo. Tenía aproximadamente 1 kilómetro de cuerda, lo cual pensé que sería suficiente para hacer el trabajo. Allí donde la cámara había tomado la fotografía, todavía había suficiente luz ambiental desde arriba para ver algo. ¿Seguidamente a 1000 metros de profundidad no habría nada más que oscuridad total? Aún así la bajé del todo, la até y luego la dejé ahí por unos minutos mientras dejaba que mis brazos se recuperaran. No era exactamente pesada, pero tampoco ligera. Estaba a punto de subir la cuerda para arriba cuando algo cambió. Mis dedos apenas rozaron la cuerda, se tensó. Las fibras gruñeron. El ritmo del balanceo cambió. Con una mano probé la carga. No se movió ni 1 centímetro. Lo que fuera que colgaba del otro extremo era demasiado pesado para ser una cámara, y había algo profundamente mal en la forma en que la cuerda se movía de izquierda a derecha a lo largo de la barandilla. Había algo ahí abajo. Y estaba trepando por la cuerda. Y lo hacía demasiado rápido. Agarré un cuchillo que me había asegurado de llevar encima y comencé a serrar con furia. Pero la cuerda no se quedó quieta. Se movió con tanta fuerza que amenazó con arrancarme el cuchillo de las manos. Era una tarea casi imposible, por mucho que lo intentara, no podía dejar de seguir con la vista la delgada cuerda que desaparecía en la oscuridad vacía de abajo, esperando que en cualquier momento apareciera esa cosa terrible. ¿Qué tan rápido puede moverse?, me preguntaba. ¿Con qué rapidez puede subir 1000 metros? ¿Y si viniera solo de unos pisos más abajo? Puede que solo le queden 10, 20, 30 metros por recorrer. ¿Cuánto tiempo tengo? El sudor corría por mi espalda.
Las manos se me volvieron resbaladizas y esto hacía que fuera aún más difícil sujetar ese endeble cuchillo de cocina. Al final solo quedaron unos pocos mechones apretados cuando el cuchillo cayó de mis torpes manos. Sin siquiera quererlo, grité, desesperado y asustado, y me incliné para intentar atraparlo antes de que la gravedad se lo llevara para siempre. Cuando el cuchillo cayó en las sombras, emergieron de ellas los dos ojos amarillos. Apareció iluminado con una inteligencia malévola que nunca antes había apreciado. Eran diminutos, más pequeños que un guisante, y estaban incrustados en una cabeza deforme cubierta de escasos bigotes blancos y fibrosos que le hacían parecer antinaturalmente joven y viejo al mismo tiempo. ¿Tal vez había sido humano alguna vez? ¿Quién sabe? Sobre un hombro encorvado y musculoso llevaba el cuerpo de la pobre Raíkel, mientras utilizaba sus dos manos de 3 dedos para agarrar la cuerda y elevarse. Con una de esas enormes manos se alzó e intentó agarrarme, pero en el último segundo la cuerda finalmente se rompió. La mano no alcanzó mi cara por apenas unos centímetros. Las uñas amarillas, medio tragadas por la carne inflamada, casi rozaron la punta de mi nariz. Sus extraños ojos expresaron, por un momento, una especie de triste sorpresa antes de comenzar a caer. No perdí tiempo en irme. Corrí más rápido que en años hacia el interior del hotel y después de eso, a mi habitación, donde cerré la puerta y comencé a trancar la puerta con muebles. Aturdido por el pánico, vi el montaplatos, recordé esos ojos amarillos y esa mano extraña y comencé a entrar en pánico una vez más. Seguramente era la misma criatura. Así que pasé el resto del día cerrando esa maldita cosa. Clavé tablas de madera. Atornillé, martilleé, puse peso. Al final, incluso cogí un armario de otra habitación y lo intenté atrancar frente a la puerta del montaplatos. Aún así, no parecía suficiente. Y nunca lo sería. No podía sacarme de la cabeza la imagen de su maldito rostro. Parecía triste. Parecía perdido. Dios, todos esos regalos venían de esa cosa. El mero pensamiento me repugnaba. De alguna manera, imposiblemente, la realidad era peor de lo que podría haber imaginado y de repente agradecí que durante años hubiera permanecido oculta en las sombras del montaplatos. Haber visto esa cosa monstruosa mirándome lascivamente a la pálida luz de la luna, tal vez nunca hubiera vuelto a dormir. Tuve que preguntarme qué era y por qué había venido por mí. Así que esperé en la habitación y traté de no dormir, pero eso no es fácil para un anciano como yo. Después de toda la emoción, la adrenalina y el miedo, me quedé dormido poco antes de medianoche y me desperté por la mañana, todavía erguido en mi silla, con la cara vuelta hacia el montaplatos. Todos mis preparativos fueron en vano. Los tablones habían sido arrancados. La reja se desatornilló de la pared. El armario se hizo a un lado. Allí esperándome, como tantas veces, estaba el ascensor con un nuevo regalo del día, aunque este era muy diferente a los anteriores. Era Raíkel. Doblada. Comprimida. Con los huesos rotos y la piel pálida. La sangre goteaba espesamente desde la plataforma hasta mi habitación, y con el corazón apesadumbrado me di cuenta de que era hora de moverme de nuevo porque nunca más podría dormir profundamente en ese lugar sabiendo lo que manchaba la alfombra. Quería correr. Pero no podía olvidarme de una cosa. Esa criatura me había dado un regalo, si lo escondía o lo tiraba, sabía lo que eso significaba, una visita nocturna. El chirrido de viejos engranajes. Pasé una noche sin dormir mirando la oscuridad y ahora sabía lo que me esperaba, sería 1000 veces peor. Después de quizás las peores y más extenuantes 4 horas de mi vida, finalmente la saqué del montaplatos y la senté en mi silla. Allí, a la vista de esa cosa tan monstruosa y espantosa. Después de eso, me sentí seguro de que no quería volver a poner un pie en esa habitación y comencé a prepararme para mudarme. Nunca entenderé a esa criatura. Sus deseos y necesidades están más allá de mi comprensión. Su extraña obsesión conmigo es repugnante. Ni siquiera fue suficiente con torturarme con el cadáver de la pobre Raíkel, había empujado la vieja caja de hojalata con mis cartas en una de sus manos.
Por un momento estuve encantado de tenerlas de vuelta, pero luego abrí la caja y mi corazón se hundió. Todas las cartas las había roto. Todas excepto un trozo de papel, en el que había algo escrito con unas letras terroríficas que apenas era legible. Las palabras me parecían un jeroglífico. Las relato a continuación una vez pude descifrarlas para que te puedas hacer una idea de cómo esa cosa debe estar de trastornada. Lo mejor que puedes hacer es tomar el cuerpo de la niña e irte y llevársela a sus padres. Para los otros dos chicos ya es demasiado tarde. El niño perdido de la 614 se los comió. Pero he podido recuperar este cuerpo. La mantuve a salvo e hice lo poco que pude para llevar su cuerpo a casa. Intenté entregártela directamente, pero fallé. Esto fue lo mejor que pude hacer. Depende de ti hacer el resto del trabajo. Debes llevártela y salir de este lugar. Danelven me ha cambiado por fuera, pero a ti te ha cambiado por dentro. Mi trabajo es alimentar a Danelven y lo he hecho durante más de un siglo, robando personas y depositándolas abajo. Pero no podía entender cómo vivías arriba tanto tiempo, casi como si el hotel así lo deseara. A lo largo de los años, poco a poco he ido entendiendo cuál es realmente tu papel y por eso te doy esta última oportunidad para marcharte. Espero que esta carta te ayude a ver la verdad. Has sido manipulado. Al igual que yo, lo has sido para adaptarte a las necesidades del hotel. ¿Por qué has estado escribiendo estas cartas? Son una algarabía, no tienen sentido. He visto lo que haces día tras día. Te observo. Tomas fotografías de los hijos de otras personas y las enmarcas. Llevas un anillo de matrimonio robado de uno de los cuerpos de los soldados que yacen en el hueco de la escalera. Acaricias fotos de personas que nunca conociste y extrañas a una hija que nunca existió. Ahora entiendo por qué estás aquí y espero que tomes esta carta en serio. Cuando Danelven cerró, perdió a un vigilante. En ti se ha hecho otro.